Contando historia. Vamos a referirnos hoy a una de las figuras más emblemáticas, más controvertidas de la historia rioplatense, de la historia grande del federalismo rioplatense, del introductor de las ideas federales en nuestro vasto territorio sudamericano, y quien tuvo la rara suerte, llamémoslo así, de ser uno de los más longevos, los más viejos próceres que falleciera tras largos 86 años, y que por esas cosas de la historiografía mezclada con la política fue durante años ensombrecido su accionar, su ideario, y no figura en el lugar que legítimamente debería ocupar en ese panteón de héroes argentinos. Nos estamos refiriendo a don José Gervasio de Artigas, o José Artigas, como él firmara y gustara llamarse y ser llamado. José Gervasio de Artigas, nacido en Montevideo, actual República Oriental del Uruguay, un 19 de junio de 1764, falleció en Asunción del Paraguay un 23 de septiembre de 1850. Vaya casualidad, el mismo año que falleciera en Francia, también fuera de nuestros límites territoriales actuales, don José Francisco de San Martín. Ambos del gran litoral actualmente argentino. Don José Gervasio de Artigas nace en Montevideo, dijimos un 19 de junio de 1864, hijo de un cabildante montevideano. De niño cursa estudios allí en su ciudad natal, y siendo mozo ingresa a las faenas del campo, departiendo con su padre y hermanos las difíciles tareas rurales que para el momento eran el trabajo cotidiano, el diario quehacer de la juventud. Allí se embebe de las tareas ganaderas y se hace un eximio jinete. A poco andar, con los años, se hace desertor, dicen algunos, forajido, bandido, como se los llamaba en esa época por estar fuera de los bandos o edictos reales. Montevideo era una ciudad puerto, chata, con mucha población para la época, española, también portuguesa, también inglesa, podríamos llamar un puerto cosmopolita. Pero los Artigas de prosapia guerrera estaban acostumbrados más a las tareas de campo. Pero el joven José Gervasio alternaba indistintamente las tareas rurales con su paso por la ciudad, vistiendo austera, modestamente, pero con una elegancia muy varonil, muy viril, que lo acompañó siempre en su vasta trayectoria
en las lides rioplatenses. Cásase con una prima, Rafaela Rocío, con quien tiene un hijo matrimonial, Manuel Artigas, que también lo acompañó y fue guerrero del Uruguay. José Gervasio de Artigas, en estas faenas rurales, andando en la pendencia, yendo y viniendo por ese territorio vasto del Uruguay que se pierde en las fronteras lusitanas del Portugal, en las fronteras marcadas por las viejas misiones jesuítico-guaraníes que habían dejado su impronta entre los ríos Paraná y Uruguay. El río Uruguay lo ve pasearse por sus ambas riberas, oriental y occidental, en vastas correrías de vaquero. Y así José Gervasio Artigas se vuelve un consumado campesino, dueño de vastas haciendas y señor del comercio y las correrías en ese territorio inhóspito. Vez pasada teníamos la oportunidad de leer una novela que está considerada por Jorge Luis Borges, ese escritor argentino de trayectoria internacional, la obra cumbre de la novela argentina. Vaya paradoja. La novela se llama La Tierra Purpúrea y fue escrita nada más y nada menos que por un inglés en inglés, Guillermo Rique Hudson, que había criádose en lo que ahora es el partido de Hudson, provincia de Buenos Aires, y que en su ida y, digamos, su exilio inglés, porque allá fue a vivir y a morir, escribió en su lengua materna, el inglés, esta novela, igual que allá lejos y hace tiempo. Y en esta, Su Tierra Purpúrea, refiere de manera asombrosamente bella cuál era la vida pastoril en la llanura oriental, en esas fronteras ignotas con el Brasil, allá en el siglo XIX. Ese fue el ámbito de Artigas. Como sabemos que la mejor manera de custodiar las leyes es traerlos a su lado, a quienes transgreden las leyes, las autoridades coloniales españolas convocan a Artigas para ayudar en las tareas de demarcación de límites al sabio español, capitán de la Marina Española, que fuera designado a tal efecto, don Félix de Azara. Y allá va don Artigas, hacia el año 1804-1805, acompañando nada más y nada menos que a don Félix de Azara. Seguramente tuvo que haberse cruzado con el otro marino español designado para la misma tarea, don Diego de Alvear, por todas las tierras misioneros jesuíticas. Y estas tierras estaban pobladas exclusivamente por indios guaraníes, indios tapes o tapés, tal cual la designación de la zona de las misiones jesuítico-guaraníes sobre la costa oriental del río Uruguay. Don Félix de Azara, quien dejara posteriormente esos viajes por la América submeridional, donde clasificara en forma científica y de una manera muy precisa la fauna, la flora, y que hiciera una tipificación muy acertada de las diversas tribus, naciones y pueblos indígenas que habitaban nuestra zona guaranítico, que estaba poblada realmente por pueblos maravillosos, los guaycurúes, los payaguases, los guaraníes, los charrúas, los minuanes, los llamados lenguas, los tupíes, todas naciones que fueron tipificadas y narradas en forma científica
por don Félix de Azara en estos libros. Esto hizo indudablemente de José Artigas un apasionado por su lugar, por su tierra, por sus lugareños, y logró en su persona una consustanciación total con el medio que lo crió, con la flora, con la fauna, pero sobre todo con la población de los más necesitados, como él los llamaba: indios, mestizos, gauchos, esclavos, todos los que conglomeradamente habitaban esta zona de la llanura, del litoral y de lo que actualmente es la República Oriental del Uruguay y el Río Grande del Sur. Pero he aquí que hacia 1810 comienza la llamada Revolución de Mayo, cuyo grito de Buenos Aires fue acompañado tanto en Montevideo como en Corrientes, con su latigazo en el Paraguay, con la campaña de Belgrano, el grito previo pegado el 25 de mayo en La Paz, actual Bolivia, la Revolución chilena, y así todo el cono sur sudamericano se levantó en rebelión contra el mandón español, como lo llamaba don Manuel Belgrano. Artigas, que había tenido actuación en las invasiones inglesas y que había ya pasado a formar parte del regimiento de blandengues, los que blandían armas en la frontera, custodiando las tierras del rey, corre hasta Buenos Aires y se pliega a la Revolución de Mayo. He aquí que Mariano Moreno, el numen de la revolución, aquel que escribiera el plan revolucionario para la Revolución de Mayo, o programa revolucionario tal cual se lo conoce, y que durante años permaneció en el olvido, escondido quizás de la historiografía oficial, ya en ese plan de operaciones redactado en junio de 1810 a pedido expreso de la Junta sobre 9 puntos que redactara don Manuel Belgrano, lo nombra a José Gervasio de Artigas como la persona indicada, al igual que don José Rondó, para conmover el cimiento español en la banda oriental del Uruguay. Hacía falta gente de este temple, decía Mariano Moreno en su plan de operaciones. Y Artigas respondió afirmativamente, se pliega a la Revolución de Mayo y logra levantar la banda oriental en una llamarada revolucionaria. Es el que derrota a los españoles en el combate de las Piedras, que es cantado en el himno nacional argentino, redactado por don Vicente López y Planes. Allí, cuando el himno refiere ambas piedras, la primer piedra, el primer combate de las Piedras fue un triunfo debido a las armas de don José Gervasio de Artigas contra los españoles realistas en su tierra uruguaya. Artigas, reitero, conmocionó toda la vida política de la banda oriental, y el sitio o el lugar que pugnaba el poder político contra Buenos Aires y que era un adversario natural por su posición portuaria era Montevideo. Entonces Buenos Aires, para contrarrestar ese poderío naval, para lograr ocupar el lugar metropolitano que antes correspondía a España, en sus primeros actos comienza ya a tratar de oscurecer, de apaciguar, de amedrentar a la indómita Montevideo para evitar que rivalizara con Buenos Aires en su prestigio y en su
importancia como ciudad portuaria centro de las operaciones políticas rioplatenses. Entonces Buenos Aires pacta con el gobernador español devenido en virrey, Vigodet, y Artigas, que había sitiado ya a la ciudad de Montevideo para hacerla caer a favor de la Revolución de Mayo de Buenos Aires, encabeza uno de los hechos más epopélicos de la Revolución de Mayo, el éxodo uruguayo llamado La Redota, que es justamente el derrotero del pueblo uruguayo tras la figura caudilla, señera, viril, proceresca de don José Artigas, que, acuciado, denostado y tristemente abatido por la política porteña que tranza con los españoles realistas de Montevideo, deja el cerco y va en una procesión multitudinaria donde se le van plegando familias enteras de gauchos, criollos, paisanos, mestizos, esclavos, escapados, forajidos, que vivían en los montes y en las llanuras orientales. Va en una epopélica travesía cruzando todo el territorio uruguayo desde el mar hasta las orillas del río Uruguay. Allí, en la zona del Salto Chico, frente a Concordia, se instala el campamento de Artigas, que por primera vez, reitero, se planta frente al poderío español y porteño con el pueblo entero uruguayo que lo sigue al pie a su caudillo hasta la muerte. Y allí comienza, reitero, un sordo enfrentamiento que fue durante los 10 años sucesivos permanente entre Buenos Aires y Artigas, entre Buenos Aires y la banda oriental, entre el centralismo porteño que pretendía, lo que finalmente logró, imponer a Buenos Aires como centro neurálgico del poder político, económico, social del Río de la Plata, del otrora virreinato del Río de la Plata, y ocupar el lugar que antes correspondía a la metrópoli española. Artigas fue el primero en oponerse al centralismo porteño. 10 años, desde 1810 hasta 1820, fueron consecuentemente seguidos por Artigas, tratando de lograr que su ideario federal, donde las provincias fueran soberanas, autónomamente respetadas, unidas unas a otras en un pacto o constitución que, reitero, respetara las soberanías provinciales de cada uno de los estados miembros de ese viejo virreinato, pugnaron contra el centralismo porteño, representado por Manuel de Zarratea, por Carlos María de Alvear, por don Gervasio Antonio de Posadas, por don Juan Martín de Pueyrredón, por don Bernardino Rivadavia. Del otro lado del Río de la Plata, sobre las márgenes de nuestro río Uruguay, el río de los pájaros, el río de los caracoles, la figura señera de don José Gervasio Artigas. Artigas logró en un momento determinado, cuando se reunió la asamblea del año 13, la célebre asamblea que dictara nuestro himno, que adoptara la escarapela, que aboliera los símbolos de nobleza, los elementos de tortura, que diera la libertad de vientres, previo a la libertad de los esclavos. Artigas ya en 1813 envió diputados de su banda oriental a esa asamblea con célebres hoy instrucciones que
en 1813 estipulaban, en primer término, la declaración total y absoluta de la independencia de las provincias del Río de la Plata respecto a España y sus reyes. Preveía que las provincias se constituyeran en una especie de confederación donde la soberanía de cada una de ellas fuera respetada y entrasen en esa confederación en un pie de igualdad. Preveía la libertad de cultos en toda su extensión. Preveía la reforma agraria donde los más desposeídos, los más pobres, los más olvidados, gauchos pobres, indios, esclavos, mestizos, fueran beneficiados para poder llevar adelante el trabajo de la tierra que, decía Artigas, era el trabajo del campo, el que siempre producía y del cual dependían las ciudades para su crecimiento. Preveía la educación, la enseñanza obligatoria de las primeras letras en forma gratuita y preveía para las provincias del Río de la Plata y para la misma provincia oriental un proyecto de constitución justamente respetando esos principios. ¿Cuál fue la suerte de los diputados enviados por Artigas a la Asamblea del año 13? Fueron rechazados por pueriles y banales argumentos porteñistas, merced a la elección de los mismos por los cabildos uruguayos, y entonces las instrucciones de Artigas quedaron en el olvido. Pero hete aquí la importancia de las mismas que 40 años después, cuando el Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe dicta la Constitución Argentina del 53, prácticamente se calcan las instrucciones de Artigas dadas en 1813. Reiteramos, fue el primero que sembró el ideal, la semilla del federalismo en el Río de la Plata. Él había abrevado en el federalismo norteamericano, habiendo conocido la enciclopedia, que era la obra prohibida en su niñez, y había abrevado en las doctrinas federalistas americanas que llegaron hasta el puerto de Montevideo. Dijimos que en 1813 fueron rechazados los diputados artiguistas a la Asamblea del año 13. Y ahí recrudece la lucha entre Artigas y Buenos Aires. Uno a uno, los directores que siguieron a la Asamblea, Alvear, que tomó finalmente por asalto pactado la ciudad de Montevideo, le birló, le robó este acto bélico de importancia trascendental para el establecimiento definitivo de la Revolución de Mayo a su líder o caudillo natural, don José de Artigas. Pudo haber sido José Rondó, otro oriental, quien también pudiera haber ocupado estos laureles. Sin embargo, don Carlos de Alvear, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fue quien ocupó este laurel. Veremos seguidamente cuál fue el trasiego, cuál fue el devenir artiguista en nuestra Mesopotamia, porque allí ya a partir de 1813, 1814, la cabeza de don José Artigas fue puesta a precio por el director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, escribano don Gervasio Antonio de Posadas. Pidió a Artigas vivo o muerto, pidió la cabeza de este bandido traidor fuera de la ley. Artigas, desconociendo la autoridad de la Asamblea, desconociendo la autoridad directorial, funda con 7 estados actuales la primera liga
confederal que se constituyó en nuestro actual país, en sus límites anteriores del caído virreinato del Río de la Plata. Y fue quien, el 29 de junio de 1815, declaró por primera vez la independencia de estas tierras, entre ellas la actual provincia de Corrientes. No fue solo José Gervasio de Artigas quien corriera estas comarcas gritando libertad, igualdad, federalismo, república. Al lado de él, gauchos desarrapados, familias enteras lo seguían en un incesante viaje del Atlántico al Uruguay, del Uruguay al Aguapeí, del Aguapeí al Miriñay, del Miriñay al Ayuí, de allí hasta el Paraná. Veremos las figuras de los caudillejos que componían esta desarrapada tropa artiguista. Pancho Ramírez, Oribe, los Rivera, La Valleja, Pantaleón Sotelo, Cití y tantos otros que perdieran su vida en esta epopeya americana federalista que fue desde el mismo grito de la libertad de 1810 hasta 1820, cuando Artigas deja el territorio rioplatense para internarse en la enmarañada selva guaraní. Y claro, ustedes se preguntarán cuál fue el papel que cupo a don Andrés Guacurarí o Guazurarí, el hijo adoptivo político de Artigas. Veremos en nuestro próximo capítulo de Contando Historia cuál fue este final epopéyico del legendario José Artigas.